Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchik Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación indígena y popular. De colores, cansado de ser la diversión para turistas, basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejó mi Pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos, ser que no tendrá memoria, a quien puede importarles de dónde provengo. Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin pícaras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. La ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, y mis ojos pumeños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente, que festeja la gente.
ciudad me duele cuando entona el himno, porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos, los mártires caídos por la tierra y la simiente, y mis ojos puneños tan indios que no entienden. Hermanos, cada 12 de octubre que festeja la gente, llegaré al retiro y cambiaré mi idioma, quechua de mis parientes de Iruya y Pozuelos. Ser un inmigrante que no tendrá memoria, ¿a quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin caras ni lanas. Iré desde mi villa al bar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo, mientras otro paisano chayando todo el sueldo recordará su origen al frente de un espejo. Hay en Punta y Dura y Cunas, Guarmicunas. Buenos días, hermanos y hermanas. Estamos conejos, pero comenzando una nueva edición de Yucanchi Cancunapa de nosotros para ustedes acá por Radio Chasqui 88.7. En este caso vamos a hablar de que festeja la gente, mis ojos puneños, tan indios que no entienden. Cada 12 de octubre que festeja la gente. Vamos a estar, ahora sí, ahí cambiando el micrófono, vamos a estar subiéndolas junto con los compañeros de Radio Chasqui, de Prensa Originaria, Zancacmaki Red Chasqui. En este caso también, bueno, tenemos, como les decíamos, actividades tanto. Nuestros compañeros van a estar desde Purmamarca trayendo más novedades acerca de los distintos cortes de ruta que se están haciendo, tanto en la mencionada localidad como también en otras localidades jujeñas. Y también, bueno, viene una nueva jornada de protesta en el caso de el gremio docente, entre otras cosas que están sucediendo. También vamos a ir siguiendo el paso del Malón de la Paz, quienes en su camino a Buenos Aires ya van avanzando por distintas ciudades, visitando distintas comunidades, distintas etnias de lo largo del camino que les queda justamente hacia la capital porteña, en donde estarán llegando el día lunes para poder realizar distintas actividades, ¿no? El día martes, en donde se estará haciendo justamente, entre otras cosas, la ceremonia de la Pachamama, y se estarán haciendo actividades tanto en el Congreso de la Nación como también en el Tribunal de Justicia, en donde se piden, entre otras cosas, bueno, la reforma de la Constitución está, que se caiga, que se derogue la reforma de la Constitución, y también, por otro lado, que se pide la intervención de la provincia y también el reconocimiento a las comunidades de lo que es la propiedad comunitaria. Entre otras cosas, bueno, hubo un tratamiento express nuevamente. Bueno, la provincia como que de alguna forma, algunos dirán, qué loco, ¿no? Qué rapidez con la que se desarrollan determinadas cosas, pero hubo un tratamiento express justamente acerca de los títulos comunitarios de propiedades. Vamos a estar contándote un poquito acerca de ello, ya que justamente algo que están alegando quienes están en contra también justamente de estos tratamientos express es el hecho de que, digamos que este proyecto de ley tiene solamente 2 artículos
Y en el primer artículo reconocen las propiedades comunitarias a las comunidades que ya tenían la propiedad comunitaria reconocida. Entonces no es lo que está buscando justamente desde las comunidades, que hay muchísimas comunidades que todavía no tienen reconocida su propiedad comunitaria y necesitan justamente eso, y es por lo que están peleando. Entonces en el primer artículo justamente reconocen este título y empiezan a nombrar a todas las comunidades. En el segundo artículo el clásico notifíquese y bla bla bla, y nada más un proyecto de ley que no te dice mucho que digamos, ¿no? Pero bueno, también algunos de alguna forma están ahí, reconocen que con esta ley, bueno, al menos hay como una suerte de censo y está la información de quiénes están reconocidos, pero todavía falta muchísimo. Y a la vez encontramos que por otro lado está esta guerra, no sé si llamarle guerra en realidad porque es una palabra muy fuerte, ¿no? Pero está esta suerte de ambivalencia mediática, en donde encontramos portales que ya desde la semana pasada han comenzado a hacer una campaña bastante fuerte en contra de los cortes de ruta. Ya venimos con medios que vienen haciéndolo de hace bastante tiempo, pero ahora digamos que se ha acentuado, y justo en el día de hoy encontramos que, hay páginas digitales en donde ya están diciendo que los referentes de las comunidades abandonaron los cortes y que son, digamos que los cortes están sostenidos por directamente movimientos sociales y políticos. Y por eso también de alguna forma está bueno que vayan nuestros compañeros ahí al mismo lugar de los hechos y nos cuenten si realmente están o no también los miembros de las comunidades allí en Purmamarca y en los distintos cortes, ¿no? Así podemos también de alguna forma contrastar las informaciones del caso y a la vez también, esto que ha sucedido con distintos turistas, algunos entre comillas podríamos decir turistas. Igualmente tenemos también entrevistas a varios de los turistas que en realidad no están disconformes con lo que ha sido el trato de los cortes de ruta y que sienten que se les ha dado información también de por qué y de alguna forma también los apoyan. Pero también por el otro lado se han difundido mucho, ¿no? De estos suertes de enfrentamientos que por ahí quizás no llegaron tanto a esta violencia física, pero con mucha violencia verbal, ¿no? En el caso de algunos turistas algún turista y otro que también quería pasar por un corte de ruta que según también estaban alegando era dueño o es dueño de ciertas de ciertas posesiones y cabañas, ¿no? Y que se acercaron con muchísima prepotencia y violencia a hablar con los hermanos. Así es que vamos a escuchar palabras justamente de algunos de los turistas que han estado en medio de estas situaciones. Hablamos de los cortes de ruta y que nos cuentan un poquito de su experiencia. Seguramente que vamos a encontrar que así como sucede que en muchos casos vas a encontrar personas que estén a favor y otras en contra, no todos van a estar contentos lógicamente, pero tampoco no todos están descontentos o están en contra con respecto a los cortes de ruta. Y la información siempre es necesaria y también que se entienda que es por una causa que consideramos o que se considera desde las mismas comunidades y desde muchas partes y sectores de la población como una causa justa, en donde está en juego no solamente la tierra, el agua y digamos el hábitat de los hermanos mismos, sino de todos los que vivimos en
en este planeta, por decirlo así, o en esta parte del mundo. Vamos a dejarlos y vamos a escuchar un poquito justamente de qué es lo que están diciendo algunos turistas acerca de los cortes. Un apoyo a los pueblos originarios y a la lucha por el agua y por los recursos naturales del país. Y nada, contenta en parte porque a partir de un conflicto ahí con una persona que estaba en un auto, que vino a patear las ruedas y a faltar el respeto a la gente que está cortando la ruta y que en definitiva está defendiendo nuestros derechos, eso generó que nos juntemos bastantes y también estemos apoyando con el cuerpo a la gente que está acá. Totalmente. Nosotros estamos haciendo un picnic con nuestros hijos y bueno, empezó de una forma muy agresiva a hablarles y en vez de querer entender que lo que se está haciendo es tratando de evitar que una persona extranjera que raramente viene a otro lado del planeta, sea muy lejos de su casa, a querer sacar toda una salina para llevarse un poquito de litio y dejarnos a nosotros unas pilitas, digamos de una forma, cosa que nuestros hijos no van a poder ver el salar, no van a poder ver el paisaje, y tal vez eso creo que lo que tendríamos que dejar como mensaje, que acá no es solamente que también es justo que sería una lucha porque la gente o mucha de la gente tiene que vivir con un sueldo que es muy bajo, con lo cual mucho de esta gente agresiva que viene a vivir lo gasta en el alquiler de un día de una casa para estar cómodo. No solamente eso, sino que se va a excavar todo una salina que no va a existir más y se va a contaminar el agua, que no se va a poder usar más para lo que la gente que vive acá lo tiene que usar, que es para vivir, porque tenemos que saber de vuelta que el cuerpo 65% es agua, y una vez que se contamina esa agua no se puede usar ni para tomar ni para regar. Y por otro lado, saber que el agua que se usa para lavar toda esa roca, esa sal que se saca para sacar el litio, se usan sulfuros, según los que nos decían, y para tener esa agua disponible hay que hacer una perforación y sacar el agua que está en una sola, digamos, en un solo estrato, y después la gente no la puede usar para lo que se necesita para la tierra. Tal vez ese es el mensaje de toda esa información. Y porque nos interesa mucho y fuimos hablando de los distintos cortes y realmente es una escuela, si uno lo ve, puede ser o un piquete o una escuela. Y bueno, realmente es una escuela. Es una escuela. Muchas gracias. Sí. ¿Algo más? Sí, y aparte quería comentar eso, lo que decía, que en todos los estaban parando, fueron todos pacíficos, que es distinto a lo que van diciendo, lo que uno ve en los medios. Todo totalmente pacífico, uno le preguntaban y ellos nos daban toda esta información que él acaba de dar, y bueno, y los chicos también escuchaban. Lo bueno es que todos se acerquen a ver el por qué están haciendo el paro, por qué están parando las calles. Además, ellos están hablando también en el nombre nuestro, porque el país es de todos, la tierra es de todos. Ellos viven acá, ellos están defendiendo las tierras porque ellos están acá, pero a su vez están defendiendo la tierra y el agua de todos. Que eso es lo que la gente del resto del país tiene que entender, que no es solamente ellos que están luchando para ellos solos, no, es para todos. Entonces me parece que todos tendríamos que apoyarlos. Y quiero recalcar en todos de una forma pacífica que la verdad que deslumbra. Así que bueno, los apoyamos en todo. La verdad que los cortes, entre comillas, porque uno no se siente apresado de ninguna situación. La verdad que está bueno lo que comentaban acá los chicos, que cada corte es extremadamente pacífico. Cada vez que nos acercamos a preguntar nos llenan de información. Él está muy bien informado, no tanto como yo, la verdad que es impresionante todo lo que pudo verbalizar, pero la verdad que tienen una provincia hermosa y nada, tenemos que apoyar para que la cuidemos los recursos y que sigamos pudiendo disfrutarla generación tras generación. Bueno, ahí entonces teníamos algunos testimonios justamente de turistas que estuvieron ahí intercambiando opiniones y que en medio justamente de determinadas situaciones que pueden ser incómodas para muchas personas, a veces sucede esto, ¿no? Que uno socializa, que uno aprende, algo que uno de los turistas decía, ¿no? Que uno puede tomarlo como un piquete o como una escuela.
Y el aprender justamente deviene, ¿no?, de esto de tratar de comprender situaciones y de tratar también de comprender al otro, más allá de juzgarlo o más allá de violentarlo, porque varios también hablaron de aquella escena que se viralizó también por las redes sociales y donde se veía a alguien que uno puede estar de alguna forma o puede entender que puede que alguien sienta incomodidad o que esté apurado o que quiera pasar o que no entienda de alguna forma también la situación, pero el trato es muy importante. Actuar con soberbia, con prepotencia, es algo que siempre termina siendo muy, muy triste, y también la violencia en realidad no arregla nada o no nos conduce a nada. Así que se mantenga de manera pacífica los cortes y que sea justamente también para que sean escuchados por quienes tienen el verdadero poder, porque al fin y al cabo los medios nos dicen, o muchos medios nos dicen, todo lo que está perdiendo el sector empresarial, pero son pocos o casi ninguno los que dicen que quienes tienen en la mano una solución y que sea pacífica también son justamente los funcionarios, son quienes tienen que escuchar, son quienes tienen que decidir y decir, bueno, pero si acá el pueblo no está diciendo que no está de acuerdo con esto, ¿por qué no podemos echar marcha atrás y empezar a buscar un consenso para hacer las cosas de otra manera? Entonces realmente esperamos que haya una solución pronto. Ya pasó más de un mes justamente de corte, más de un mes de distintos reclamos y de la parte docente en general. Vamos a seguir y aprovechando como para dar la otra campana también desde acá acerca de qué es lo que dicen justamente distintas personas o distintos turistas. Y acá encontramos también que incluso desde distintos medios ya encontramos que hay también más voces. Una turista neuquina también que recorrió más de 2.000 kilómetros para conocer Humahuaca y que destacó el buen trato de los locales y la gran lucha que mantienen las comunidades originarias por sus derechos. Y ahí, bueno, ya sale con nombre y apellido. Yo la verdad que no sé si darlo o no, pero ya lo nombraron en un medio, y por otro lado puede ser interesante como para que ingresemos en sus redes sociales y veamos que es cierto lo que esta turista dice, ¿no? Turista de Neuquén, como les decíamos, más de 2.000 kilómetros para conocer el norte jujeño. Relató que pudo dialogar con comunidades aborígenes y entendió la lucha que vienen sosteniendo. La visitante dijo que son personas con muchísima información, y que no están ahí porque alguien los convocó. No están ahí porque nadie los convocó. Destacó la maravillosa experiencia que vivió durante su estadía en el departamento de Humahuaca. Así es entonces que ella recorrió más de 2.000 kilómetros viajando en auto y que estaba planificado este viaje hace mucho tiempo, y mediante una publicación que se viralizó en redes sociales destacó el buen trato y la cordialidad de los locales cuando se encuentran con los visitantes, su riqueza cultural y sobre todo la lucha de las comunidades originarias. Conociendo con anticipación el conflicto que atraviesan los pueblos originarios, indicó que jamás se les pasó por la cabeza no venir o temer por parte de quienes hacen los cortes. El mayor miedo era quedar en el medio de algún desalojo que realice la policía. Y sí, tomando en cuenta que hay un turista que la pasó muy mal, ¿no? En medio de uno de esos desalojos. La visitante relató que uno de los cortes registrados en Humahuaca tuvo la oportunidad de charlar con originarios que en un principio no estaban llevando a cabo la medida, ya que se encontraban alimentando a sus animales y atendiendo a sus familias. Y según le contaron, vamos a leer textual. Ahí vos caes en la realidad y te das cuenta que no es como dicen otros.
que no son vagos, que están cortando rutas y que no tienen nada que hacer. Esta gente no solo está ahí tratando de llevar información con toda la preocupación que tiene que ver con el agua, la contaminación, la tierra y tantos temas que los atraviesan. Los animales cada vez tienen menos agua, deben ir más lejos a buscarla. Es gente con muchísima información y no están ahí porque alguien los convocó, están convencidos de que algo tiene que ocurrir, algo debe cambiar y somos protagonistas de ese cambio. Es lo que expresó Karina y anhela volver nuevamente a la provincia y que sus hijos y generaciones futuras tengan la posibilidad de conocerla y vivirla sin tanta contaminación. Así que bueno, una nota bastante extensa, pero donde podemos encontrar que, como les decíamos, está bueno el poder contrastar opiniones y encontrar miradas diferentes también de lo que muchas veces nos presentan. Algo que por ahí podemos decir que estamos de acuerdo. En todos los casos se habla de que hay medios que desinforman, ¿no? Igualmente yo creo que cada uno de nosotros puede sacar conclusiones de cuáles son los medios que nos desinforman y cuáles son los que nos informan y tratar de informarnos y de estar informándonos en cada momento. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos algo de música, seguimos con New Cantic Cancunapac de nosotros para ustedes. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Dame tu luna de sal, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama. Me honra lo que me das, Pachamama. Semilla de tu bondad, Pachamama. Me basta con tu calor, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, y dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve del Ilimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingal, y en la aurora de la paz, la nieve del Ilimani. Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África,
bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cinar, y en la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cinar, y en la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, cholita, baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Latinoamérica. Baila, cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, cholita. Desde los cerros vienen bajando por la quebrada hasta mis ojos, traen las voces de otros tiempos. Desde los cerros vienen bajando por la quebrada hasta mis ojos, traen las voces de otros tiempos. Son distintos amantes, son hijos del sol y sueñan. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes, nosotros somos ustedes. Latinoamérica.
los Andes. Son distintos Amautas, son hijos del sol y sueñan. Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del... Estás escuchando Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india. Ñocanchis Cancunapa. De nosotros para ustedes. Un espacio creado para las comunidades indígenas. 88.7 FM por Radio Chasqui. Derechos de los pueblos indígenas. Derecho de los pueblos indígenas. La Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Así también se debe asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que lo afectan. Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, comunicación. Seguimos. Ahora sí seguimos en Ñucanchis Cancunapa, de nosotros para ustedes, y vamos a contarte un poquito más de este proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo jujeño, que es para oficializar lo que ya estaba oficializado de alguna forma, así que para muchos es bastante extraño, ¿no? El texto señala que el Ejecutivo ratificará los títulos de adjudicación de propiedad comunitaria a 70 comunidades aborígenes, cuando en la provincia hay más de 400. Así que parece que hay una calculadora que no estuvo calculando bien, ¿no?, en este último tiempo. El Ejecutivo Provincial envió un proyecto a la legislatura para ratificar el reconocimiento de derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas de la provincia de Jujuy. El mismo cuenta con 7 hojas. Los considerandos del gobernador Gerardo Morales expresan un desconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, y el proyecto cuenta con 2 artículos solamente y un listado de 70 comunidades beneficiadas. Bueno, no vamos a
en este caso, o sí a ponernos a pensar en la cantidad de artículos, pero un proyecto de ley con 2 artículos y donde un artículo no te dice nada y el otro solamente un listado, es cuanto menos como para pensarlo, ¿no? En sesión especial por receso invernal, el Parlamento jujeño se prepara para aprobar, como viene sucediendo de una manera ágil y express, todo rápido acá en Jujuy, el proyecto que tiene fecha de ingreso 24 de julio, aun cuando el mismo debiera someterse a la consulta de las comunidades indígenas, tal como lo menciona la Ley 24.071 y el Convenio 169 de la OIT y además la Constitución Nacional. Es decir, que por hacerlo tan rápido, pero tan rápido, no hubo una consulta previa informada a las comunidades. Bueno, podés decir que hubo una reunión con el gobernador con comunidades, que fue cuando hace 2 semanas, una cuestión así, pero como les decíamos también en su momento, también habían testimonios que decían que en realidad no ha citado a todas las comunidades, sino que habían comunidades que eran afines a los pensamientos del gobierno, ¿no? Y que incluso viste que desde el mismo gobernador decía que no iba a decir quiénes son los que fueron, no iba a dar nombres y que había miedo, pero en realidad más que miedo había algo que para muchos es un poco extraño, ¿no? Y es que justamente no estaban todos como tendría que ser, ni la mayoría, ni una gran parte. Bueno, el proyecto no fue consultado a las comunidades, tampoco hace referencia a la Ley Nacional número 26.160, que fue prorrogada por el Decreto Nacional número 805 hasta el año 2025, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, quienes son preexistentes al Estado Nacional. La medida contempla a aquellas comunidades indígenas cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes. Asimismo, se establece que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico, jurídico, catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los institutos aborígenes provinciales, universidades nacionales, entidades nacionales, provinciales y municipales, organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales. El proyecto de ley del Ejecutivo ratifica los títulos de adjudicación de propiedad comunitaria de apenas 70 comunidades aborígenes, que son quienes ya tienen o cuentan con el título de propiedad comunitaria, cuando en la provincia de Jujuy hay más de 400 comunidades y el INAI reconoce 297 comunidades en la provincia de Jujuy con personería jurídica otorgada. Qué raro, ¿no? ¿Por qué en el listado solamente hay solo 70 comunidades? Deben ser las 70 comunidades que expresaba la ex secretaria de Pueblos Indígenas, ministra y ahora diputada nacional, Natalia Sarapura, a los gritos en el recinto parlamentario. Aún así, eso no es garantía alguna. Encontramos que la abogada Alicia Chalave indicó que se ratifican los actos administrativos, no las escrituras públicas, detallando que estas solo se hacen por escribanos. En paralelo, hoy Jujuy no tiene designado ministro, ministra de Derechos Humanos y secretaria de los Pueblos Indígenas de Jujuy tras la salida de Sarapura, órgano que debiera defender a los pueblos preexistentes. Al menos así lo señala en su sitio, donde indica que el ministerio debe tender a la promoción de acciones perseverantes de los derechos humanos y de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Algo bastante grave, ¿no?
que llama la atención, cuanto menos, que no tengamos en Jujuy ni ministro de Derechos Humanos, ni tengamos secretarios de pueblos indígenas de Jujuy. Algo bastante llamativo. Igualmente, muchos pueden decir, si estos funcionarios son nombrados por el poder de turno, más que defender a los pueblos, van a estar de alguna forma también representando a quienes los nombraron, ¿no? Pero aunque sea, tendría que estar alguien ahí ocupando el lugar, ¿no? Dejando a la mayoría de los pueblos originarios por fuera de esta normativa, son más dudas que certezas las que acarrea el proyecto. ¿Qué pasará con las comunidades indígenas preexistentes no reconocidas en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Provincial? ¿Qué pasará con los territorios de las comunidades indígenas no reconocidos en el proyecto de ley? ¿Será una nueva modalidad de despojo del territorio? Es lo que se preguntan muchos. Entre los párrafos del proyecto de ley se señala que la provincia destaca en dichas comunidades indígenas su pertenencia, la identificación y autorreconocimiento como una forma particular de vivir de acuerdo a normas culturales y en relación con su cosmovisión de prácticas de espiritualidad y conocimientos ancestrales, en donde intervienen formas propias de comunicación como son la lengua guaraní y la quechua. En este punto se desconoce que durante mucho tiempo no se aplicó la educación bilingüe y los procesos de escolarización se realizaban en idioma español, y por ende se perdió parte del uso de la lengua materna de las comunidades. Y sucede eso, ¿no? Que hay muchas comunidades que, aún siendo descendientes de pueblos preexistentes, adoptaron el idioma español, pero por obligación y porque no les quedaba otra, ¿no? Y fue cada vez anulándose y perdiéndose el idioma materno, que en los últimos años, podríamos decir también a partir del trabajo de muchos docentes, de muchos yachaches, se está revalorando y está otra vez teniendo mucho auge, ¿no? Bueno, al decir los últimos años, capaz que puedo decir las últimas décadas en realidad, ¿no? Es importante recordar la toponimia de las localidades que, digamos, en donde limita el idioma quechua y aymara. Mientras pasó ahí una moto. Es importante recordar que el proyecto ejecutivo más aún hace valer el apellido de las personas en el mismo idioma, y bueno, está el idioma quechua y aymara, ¿no?, muy presente en los territorios. En otro de los considerandos establece que el Estado provincial, en ejercicio del dominio eminente que le corresponde sobre todos los bienes que componen su patrimonio, en un concepto amplio de manifestación de soberanía y en concordancia con lo preceptuado por los artículos 8 y 15 del convenio número 169 de la OIT, debe efectuar reserva del dominio y uso de los recursos y bienes enumerados en el artículo número 124 de la Constitución Nacional y de los artículos 235 y 236 del Código Civil y Comercial de la Nación. En consecuencia, se desconoce que las comunidades están reclamando una ley nacional y su consecuente ratificación provincial de una ley que hable sobre el concepto de territorio, dada la amplitud del concepto que abarca suelo y subsuelo de las propiedades comunitarias. Concepto más que importante es que el convenio 169 también es ley nacional número 24.071. Apruébase el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Se suma que el artículo 124 de la Constitución Nacional expresa que las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social
y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines, y podrán también celebrar convenios internacionales. En este punto pareciera que el Ejecutivo Provincial pretende quedarse con los territorios indígenas no reconocidos en el proyecto de ley, y lo ponemos entre signos de pregunta, ¿no? Podemos encontrar ahí el texto con la gente de la página Jujuy Dice, y nosotros de alguna forma también queremos aportar un poco más de argumentos a esta situación que estamos viviendo a lo largo y ancho de la provincia. Bien, vamos a dejarte también con algunas palabras, ya que como te decíamos, continúa el Malón de la Paz recorriendo las tierras argentinas del NOA, del NEA, cosa de también hacer este recorrido a partir de justamente ir sembrando, ir cosechando también saberes a lo largo de este camino, siendo recibidos por comunidades de distintas partes. Y justamente ayer estuvieron por la provincia de Salta, tanto en Güemes, donde habían pernotado durante la noche anterior, habían llegado a Salta capital, luego continuaron su viaje hacia Catamarca y recibidos ahí por los hermanos diaguitas del lugar, y hoy continúan su viaje hacia Tucumán. Vamos a encontrar o a compartirte una entrevista que se hizo en el día de ayer, justamente ahí en la hermana ciudad de Salta, con uno de los integrantes de la comunidad Coyamarca, Raúl Vivero. Vamos a dejarte con ellos y volvemos en instante más para continuar con New Canchi Cancunapac de nosotros para ustedes. ¿Cómo le va? Gracias por venir y mostrar también acá el pueblo Coya, en este caso de Salta, de Coyamarca, esperando a los hermanos del Tercer Malón, del cual bueno también ayer hemos acompañado, y nuestra delegación también va a participar de lo que es este Tercer Malón hasta Buenos Aires, una delegación de Coyamarca. Y acá esperando, obviamente apoyando y solidarizándose con el reclamo que llevan adelante, pero también haciendo énfasis en que están en juego los recursos naturales, ¿sí? Lo que es nuestra Pachamama, el agua, los minerales, los bosques, y también está en juego la vida. Entonces por eso es que también nos solidarizamos con el reclamo que hacen los hermanos, ¿no? Nosotros desde nuestro lugar, de nuestro pueblo, acá esperando a los hermanos de Jujuy para darles esa fuerza, ese aliento y ese saludo inmenso que han tenido la valentía de estar un mes con el reclamo, ¿no? Bueno, en Salta somos muchos pueblos indígenas y tenemos realidades muy diferentes, pero lo que nos une en común es la explotación de los recursos naturales, y que eso queda miseria, hambre, despoblamiento, pueblos fantasmas. Eso es lo que nos atraviesa a todos los pueblos de Salta. Eso es, exacto. Y por eso es que nos solidarizamos con el Malón, porque eso es lo que está pasando en Salta. Después tenemos particularidades. Hay pueblos que están peores, hay pueblos que están un poquito más mejor, porque algunos tienen su título de propiedad comunitaria, de la tierra, del territorio, pero no todo eso. Pero lo que nos atraviesa es eso, ¿no? La explotación de los recursos que están dejando pueblos fantasmas, y eso es la realidad que nos une a todos. Bueno, ahí entonces pasaban las palabras del hermano de la comunidad Coyamarca de la ciudad de Salta, el hermano Raúl Vivero. Ya nos vamos acercando al final del New Canchi Cancunapac del día de hoy, y mientras tanto, antes de despedirnos, te contamos justamente qué es lo que va a estar sucediendo dentro de instantes nada más, ya que maestros y profesores se movilizan por el incumplimiento de paritarias y pidiendo aumento salarial. La Asociación de Educadores Provinciales, ADEP, el Centro de
Docentes de Enseñanza Media y Superior, CEDEMS, y el Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, se movilizan este jueves hasta la Casa de Gobierno, frente a la Plaza Belgrano, exigiendo al Ejecutivo que cumpla con lo acordado en una reunión paritaria y se convoque de manera urgente a debatir mejoras laborales y salariales. Así lo anunciaron durante una conferencia de prensa en la que también mostraron preocupación por un programa del Ministerio de Educación Local con el cual se busca contratar a docentes nobles de manera precarizada para lesionar el derecho a huelga. Debe ser que escucharon en los últimos días, ¿no? Esto que se decía que si los docentes seguían de paro, el gobierno iba a contratar a docentes que recién estaban iniciándose para, digamos, que dicten las clases mientras los titulares seguían de paro, ¿no? Lo que dicen los gremios es que esto es lesionar el derecho a huelga, ¿no? Y además esto de contratarlos precarizadamente a los docentes nobles. La propuesta, según declaraciones de la ministra de Educación de Jujuy, María Bobby, nace de un pedido de padres ante las huelgas del sector docente en la provincia. Tiene que ver con un fortalecimiento de contenidos en escuelas primarias. Ante todo eso, uno vuelve a pensar, ¿no? Y discúlpenme el hecho de esto, pero en vez de contratar docentes nobles, es más fácil directamente arreglar los problemas que tienen los docentes, darles mejores condiciones laborales, darles mejores condiciones salariales, y ya supuestamente uno en teoría diría que ya van a dejar de ser las huelgas, ¿no? Consideramos, dice, que es un camino a la precarización laboral. Esto es lo que decía la titular del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior, Mercedes Sosa, con respecto a esta iniciativa oficial que generó la alarma en todo el sector educativo provincial. En tanto, apuntó que la medida es una muestra más de todo lo que se viene reclamando contra la reforma a la Constitución Provincial que impulsó el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy. Cuando decíamos que estaba en peligro el estatuto docente, tenía que ver con esto. Hay un carril paralelo de una nueva forma de contratación y eso cuestiona toda la carrera docente. Lamentamos que se contrate de una manera irregular porque seguramente la paga sea distinta y sobre todo sin las regularizaciones laborales que nos protegen, es lo que apuntó Sosa. La sindicalista observó que si hay presupuesto para estos contratos alternativos, entonces lo hay para aumentar el salario docente y asegurar condiciones laborales dignas de trabajo y salario. Así era lo que le decíamos. Si hay plata para contratar a docentes precarizados, esa plata puede ser usada para directamente solucionar el problema, ¿no? Por su parte, Silvia Valverde, secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados, dijo que la reanudación de paritarias había sido acordada mediante acta para el pasado 13 de julio. Sí, nos acordamos, el 13 de julio supuestamente se iban a juntar a discutir nuevamente las paritarias, pero en dicha oportunidad no se avanzó en ninguna cuestión salarial ni condiciones de trabajo. Sobre demandas de la docencia privada, la gremialista detalló que no se cumplió lo firmado con respecto a ítem de no remunerativo no bonificable ni con el pago de la diferencia del aguinaldo a los colegios subvencionados con la nueva escala salarial. La totalidad de los sindicatos docentes solicitaron ayer, mediante nota al gobierno local, la reapertura de paritarias y pidieron que el salario se fije en torno a la actual canasta básica que supera los 230.000 pesos. Reclaman por planillas complementarias no liquidadas también, por docentes con nuevos cargos desde marzo que aún no han cobrado. Mirá, ya pasaron varios meses y no cobraron todavía, por condiciones laborales de urgente solución respecto a docentes especiales y de artes, entre otros.
Entonces, bueno, ya estarán concentrándose justamente los docentes y encontramos que se pide todo lo que les habíamos comentado y bueno, desde Radio Chasqui y también desde Prensa Originaria Zancacmaki estaremos también contándote y mostrándote cuáles son las situaciones que se están viviendo. Nosotros ya nos estamos despidiendo justamente. Muchas gracias por acompañarnos en estos 60 minutos. Mañana estaremos nuevamente junto a ustedes en New Canchi, Cancunapac. Esperamos haberle sido útil. Ahí tenemos varios hermanos que han estado comentando en la página de Facebook a Judith Bustamante. Les mandamos saludos, ¿no? Graciela Benítez, Mirta León, Sisa Querana y Daniel Ruiz. Así que nada, nos encontramos mañana nuevamente acá en Radio Chasqui FM 88.7. Esto ha sido New Canchi Cancunapac, de nosotros para ustedes. Será entonces hasta encontrarnos. Pincunacama. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartida.